¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa del eje 8 del 13º Congreso de la Red Iglom. Este congreso tiene por nombre Gobiernos locales en la contingencia, cambio climático, inseguridad y cambios postelectorales. Nuestra mesa del eje 8 lleva por nombre Gestión de la seguridad pública en territorios locales, en la cual se van a llevar a cabo tres ponencias eh, del doctor Oscar López Chan, competencias municipales en materia de seguridad pública, un servidor, Héctor Ulises Flores, en cuanto a la implementación de la política de seguridad ciudadana en la Ciudad de México, y el maestro Edgar Martínez, en torno a la policía de Cuernavaca, en un análisis top-down de la seguridad ciudadana. Comenzaremos primero con el doctor Oscar López Chan, quien es doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur y eh, también es profesor investigador titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche y expondrá la ponencia titulada Competencias municipales en materia de seguridad pública en México, un enfoque estratégico. Eh, si gusta comenzar, doctor Oscar López, eh, me parece que usted Sí, puede... sí, sí, pues buen día, colegas. Héctor, un gusto poder compartir con ustedes algunas líneas sobre esta temática tan compleja hoy en día en México como es la seguridad pública. Parto de un contexto previo, sencillo. Primero, que es evidente el deterioro de la propia capacidad del Estado en general para poder afrontar el problema de la inseguridad. Y el otro, relativo a nuestro tema, que los ayuntamientos en general carecen de las suficientes capacidades institucionales para poder contener el problema de la inseguridad en sus municipios. Los elementos que me propongo exponer en función del tiempo, primero que nada es hacer un repaso breve de las competencias municipales y legales de los gobiernos municipales en materia de seguridad pública. El segundo es tener un acercamiento al diagnóstico de esas capacidades en la materia por parte de los ayuntamientos. Lo tercero es visualizar e identificar algunas respuestas institucionales que involucran a los municipios y los probables resultados. Y el último, pues, algunas consideraciones finales, ¿no? Sobre este punto, parto de lo siguiente, que el artículo 21 de la Constitución reconoce que la seguridad pública es una función a cargo del Estado. ¿Quiénes integran el Estado? El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios. Aquí entra Ciudad de México y demarcaciones territoriales. Por lo tanto, con base en este propio artículo, podemos determinar que es una materia concurrente, es decir, no es una que solamente competa a algún ámbito de gobierno. En este caso, los municipios, como parte del Estado, tienen algunas atribuciones en la materia, pero no son exclusivas. Y en este caso, asumimos que al tratarse de un sistema federal como el nuestro, pues la base del funcionamiento en la materia de seguridad pública es la coordinación. Ahora, en el caso particular de los municipios, además del artículo 21, también tenemos el artículo 115 en su fracción tercera, inciso H, donde menciona que la seguridad pública es una función a cargo de los municipios, la policía preventiva municipal y el tránsito, ¿sí? Y por otro lado, en el mismo artículo, en la fracción séptima, determina que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal y que aquella acatará las órdenes del gobernador en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor, ¿sí? Como en los casos que, pues, eh, un gobernador o gobernadora determina asumir el mando de la policía municipal. Ahora, más allá de la Constitución, pues una tarea al respecto fue buscar qué otras funciones, atribuciones tienen los ayuntamientos en la materia. En este caso, hay dos leyes, digo, en las otras no se encuentra nada, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que en este caso la supuesta función de la ley es distribuir competencias y las bases de coordinación entre órdenes de gobierno en la materia, obviamente. Y, sin embargo, me puedo adelantar a decir que el objeto declarado al principio de la ley, que es distribuir competencias, pues propiamente no se encuentra en el desarrollo de su contenido. En este caso, en la misma ley hay escasos contenidos sobre cómo instrumentar esa parte de la seguridad que corresponda a cada orden de gobierno. Y en este caso, no existe, en el caso de los municipios, no existe propiamente la determinación de lo que corresponde exactamente a estos gobiernos. Tampoco existe algún otro texto legal que determine con precisión lo que corresponde en la materia a cada orden de gobierno. Pero bueno, ¿qué tenemos en esta ley? En esta ley establece, por ejemplo, la creación de fondos de ayuda federal para la seguridad pública, para entidades federativas y municipios. Y por otro lado, se establece que esos fondos federales serán distribuidos con base en criterios aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, en este caso, no son recursos regulares, ni tampoco todos los municipios son elegibles para recibirlos, como más adelante se verá. Y para este caso particular, pues no se aprecia una trayectoria, en el caso de los recursos, una trayectoria clara de fortalecimiento de los gobiernos municipales para que puedan contribuir a preservar la paz y la seguridad pública. Ahora, ¿qué otros elementos encontramos en esta ley? Establece una Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Quiénes participan? 2 titulares de presidencias municipales por cada estado y 2 alcaldías de la Ciudad de México, en estos casos designados por los consejos locales de seguridad pública respectivos. Y también los titulares de los órganos se integrarán a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, pero en este caso no es el sistema nacional. Aquí también los consejos locales determinan quiénes son los municipios que van a participar. Ahora, aquí hay una cuestión que ya había mencionado. En el cuerpo de esta ley no existe ninguna atribución otorgada a los municipios y por lo tanto realmente es complicado encontrar elementos que permitan a los municipios cumplir en la materia. Porque aquí yo remarco también lo siguiente, para quienes desempeñan la función en los ayuntamientos, pues es básico que conozcan cuáles son sus atribuciones, competencias. Y en este caso, bueno, tratándonos de auxiliar en la ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, pues realmente no encontramos gran cosa, ¿no? Ahora, una cuestión determinante que nos empieza a indicar o nos indica que realmente la participación que pudieran tener los ayuntamientos en la materia es residual o es marginal, es que, por ejemplo, los municipios como orden de gobierno no están representados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de incidir en los contenidos de la política nacional en la materia. Y en este caso, lo que se conoce como Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal realmente es una instancia para el diálogo entre los propios municipios. Y además, los estatutos que existen de esta conferencia la reducen a una instancia de implementación, porque palabras más, palabras menos, dice que su función será instrumentar y ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional sin que formen parte de este. Ahora, si bien esta ley establece de manera declarativa la coordinación que debe haber entre los 3 órdenes de gobierno en la materia y con la sociedad civil, no se establece de manera específica, ¿sí? ¿Cuáles serían esas acciones o ámbitos donde tendrían que coordinarse? Sin embargo, pues lo único rescatable o de lo rescatable de esta ley es que
En este caso, la parte que corresponde a la prevención social de la violencia y la delincuencia, me estoy refiriendo ya, perdón, a esta ley, es que deberá contemplarse en los planes y programas municipales con cargo, eso sí, con cargo a sus presupuestos. Ahora, respecto a los fondos de ayuda federal, podemos encontrar algo en la ley de coordinación fiscal que habla de los fondos de ayuda federal, pero cuando revisamos directamente a la ley, solamente encontramos pues un fondo, que en este caso sí es un fondo regular, es anual, y es el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ¿sí? El llamado Portamun, que se distribuye a través de los gobiernos estatales en proporción directa al número de habitantes de cada municipio. Sin embargo, no es un fondo exclusivo para la seguridad pública, porque se puede destinar a otras materias, por ejemplo, para las obligaciones financieras y también, obviamente, para la atención de los problemas derivados de la seguridad pública en los municipios. Mayormente los municipios lo toman para pagar deuda, ¿no? Ahora, de los fondos federales, eh, podemos identificar dos, pero no han sido regulares. Uno es el llamado subsidio para la seguridad pública en los municipios, conocido como el Subsemum, ¿sí? Sin embargo, este fondo a partir de 2016 fue reconvertido al subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública en entidades federativas y municipios, el Fortasec, que fue una fusión del Subsemum con el fondo que a su vez recibían los estados en la materia. Sin embargo, el Fortasec estuvo vigente solo hasta 2020, con un monto de 3.921 millones. Sin embargo, ya venía de un periodo de reducción nominal y también no lo recibían todos los municipios, solamente municipios seleccionados. En este caso, si tratamos de buscar los resultados del ejercicio de este fondo, encontramos que solamente es una relatoría más bien del desempeño, pero no propiamente de los resultados que incidan directamente en la disminución de las condiciones de inseguridad pública en los municipios beneficiados. En el caso de estos fondos, en general, también se detecta que venían reduciéndose, desaparece el Fortaxec, a pesar de que los municipios, de manera declarativa en diversas leyes o documentos oficiales, se reconocen como que son aquellos que están más próximos a la comunidad. En este caso, por la reducción de los fondos y luego su desaparición, realmente no hay mucho margen de maniobra para que los municipios puedan afrontar el tema. Ahora, en el caso de las capacidades institucionales, un elemento para encontrar este tema es el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, que no es exclusiva para la seguridad, que realiza el INEGI desde 2012. Sin embargo, aquí una cuestión crítica, digamos, para el seguimiento de estas capacidades es que los indicadores que se usan, por ejemplo, algunos, ¿no? Intervenciones de la Policía Municipal, presupuesto, personal asignado, evaluado, infraestructura, mecanismos, no aparece para todos los años. Entonces hay un corte en el seguimiento de estos indicadores, ¿sí? También de manera general, cuando identificamos el presupuesto asignado por los ayuntamientos en la materia de seguridad pública, encontramos al menos de 2016 a 2020 que de 77.000 millones de pesos, en números redondos, baja a 60.050 millones. No hay más datos actuales. Es decir, esto es lo que depende directamente de lo que asignan en sus presupuestos municipales los ayuntamientos. Ahora, por otro lado, si nosotros queremos medir la eficacia de las capacidades institucionales de los ayuntamientos en la materia de seguridad pública, por un lado, pues tendríamos que revisar datos muy concretos de incidencia delictiva. Sin embargo, al menos tenemos dos instrumentos
como es la encuesta nacional de seguridad pública, que en este caso, urbana, que mide percepción del delito, y la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad. La primera encuesta, que es la ENSU, es sobre ciudades seleccionadas. Y en el otro caso es a nivel estatal, si bien se puede identificar algún indicador que se refiera hasta a los municipios. Ahora sí que el sistema lo permite, nada más voy a subir una pequeña, a ver si me permiten. Bueno, una pequeña gráfica nada más para que se pueda ver, ¿no? ¿Sí se logra ver? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, en este caso, a ver, permítanme. Está complicado. Fíjense, en percepción de seguridad pública, aquí la ENSU, que es las columnas azules, se refiere a ciudades seleccionadas. ¿Ok? En el otro caso, la columna naranja se refiere a municipios en general. Aunque el dato es a nivel estatal, si hay una pregunta que dice, ¿cómo te sentiste en cuestiones de seguridad en tu municipio, no? Entonces aquí algo muy curioso, que al menos hasta 2019, ¿sí? La percepción de seguridad en los municipios en general era más alta que respecto a las principales zonas urbanas. Sin embargo, a partir de 2020, ¿sí? 2020, encontramos que la percepción de seguridad en las zonas urbanas seleccionadas, las principales ciudades de cada estado, empezó a subir más que en los municipios en general, aunque de acuerdo a estas encuestas, porque es lo que tenemos, ¿sí? Aparentemente hay un incremento, no bastante claro, ni bastante pronunciado, pero al menos aparentemente hasta 2024, hay un incremento en la percepción de seguridad. Si bien en estos casos, en este caso, en ninguno de estas encuestas se encuentra que tengamos una percepción de seguridad, tanto en zonas urbanas como municipios en general, una percepción mayor del 50%. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. Dejo de compartir, continúo para más rápido. Ahí me avisan el tiempo. Sí. Le restan 2 minutos. Ah, ok, bueno. Entonces voy cerrando. De las vías de actuación que podemos identificar, tenemos, primero que nada, a nivel general, ¿no? A nivel general, los intentos de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública que fueron reforzados con estos fondos federales, bueno, cuando había. Y el otro es la búsqueda de la participación de la comunidad en la prevención de la violencia y las delincuencias. Sin embargo, también hay que decir que a pesar de estos dos elementos, como ya se ha mencionado en otros espacios recientes del foro, sí hay un proceso de concentración de atribuciones y recursos en el nivel federal, por lo cual, pues, realmente no podríamos inferir que existe un proceso de fortalecimiento de las capacidades y de los resultados en general en los municipios. Y bueno, para cerrar, unas conclusiones preliminares. Primero que nada, hay que decir que los resultados o fracasos en la materia de seguridad pública se derivan de la acción del Estado, pero del Estado en su conjunto, aunque en estas acciones ha tenido preeminencia el gobierno federal. Por otro lado, ante la gravedad del problema de seguridad, la principal respuesta institucional pues ha sido concentrar los recursos, el estado de fuerza, el mando y la información en el orden federal. Al mismo tiempo que tenemos un debilitamiento de la participación de los municipios, los cuales siguen siendo el eslabón más débil en la materia. Por lo tanto, no hay elementos para concluir que los gobiernos municipales vayan a tener una mayor intervención en la materia, desafortunadamente. Los resultados en seguridad no muestran una trayectoria clara de mejoría, por lo cual se requiere de toda la fuerza del Estado. Y en este caso,
caso, volviendo del Estado, que es lo que justifica su existencia, por lo cual se requiere, sí, de una combinación de intervenciones y estrategias en las que el gobierno federal no sea el autor único y que los gobiernos municipales sean parte activa también. Para cerrar, pues ustedes saben que el día de ayer se acaba de aprobar otra reforma constitucional para darle mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad Federal. Con eso cierro y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Oscar López. Fue bastante interesante su ponencia y eh, esperamos contrapuntearla también en unos momentos más. Bueno, la ponencia que sigue, eh, eh, me toca la participación a mí. Eh, Soy Héctor Ulises Flores Montealegre, maestrante en Gobierno y Políticas Públicas por parte de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la UCEMICH en Michoacán. Y actualmente estoy estudiando también la maestría en Estudios Sociales con orientación en procesos políticos en la UAM Iztapalapa. Permítanme un momento. Eh, Voy a compartir pantalla y me podrían avisar si se ven. Sí se ve, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, mi tema tiene que ver con la implementación de la política de seguridad ciudadana en la Ciudad de México, en dos alcaldías, pero específicamente en dos colonias de dos alcaldías bastante disímiles. Y hay algunos elementos que tocó el doctor Oscar López que me parece que contrapuntean muy bien justo la pluralidad de los estudios de gobiernos locales, que es algo que pues nos convoca en este congreso. Al analizar distintas realidades que confluyen en lo local, ¿no? Bueno, brevemente iremos por el contexto de justificación, la pregunta de investigación, el marco teórico, cuál fue la estrategia metodológica, algunos de los resultados empíricos, discusión y conclusiones preliminares. Eh, Algo que, a diferencia de estudios más tradicionales respecto a estudios de seguridad pública, que tiene que ver con el, la búsqueda del orden público. Los estudios sobre seguridad ciudadana intentan enfocarse en los intentos por la habilitación de derechos que tendría que tener la autoridad en su interacción con la ciudadanía. Eh, bueno, la pertinencia de este tema es que la seguridad es un tema crítico en la agenda pública. Y además, bueno, además de ser un tema crítico, es un tema bastante pertinente en la Ciudad de México, específicamente respecto a la seguridad ciudadana, porque eh, está institucionalizado en su ordenamiento constitucional de 2017. Eh, una diferencia que existe entre la seguridad pública respecto a la seguridad ciudadana es que el enfoque de seguridad ciudadana no solo aborda la criminalidad per se, sino que también busca fortalecer la confianza y la interacción entre la ciudadanía y las autoridades, justo por este factor que comentaba de la habilitación de derechos. Bueno, estos son algunos de los principales roles de la seguridad pública para contrastarlo posteriormente con la de seguridad ciudadana. El rol del Estado como principal garante de la seguridad, el énfasis en las fuerzas del orden, el énfasis en la prevención y control del delito, respuesta a eventos específicos y la prevención mediante la disuasión y el uso de la fuerza. Contrastándolo con, eh, eh, hay distintas eh, propuestas conceptuales para definir la seguridad ciudadana. Sin embargo, eh, la simplicidad y orden que tiene esta definición que proporciona López Fabián me pareció bastante interesante como para operacionalizarla posteriormente. Menciono que es un conjunto de intervenciones
que busca reducir la inseguridad, es decir, la inseguridad entendida como los niveles de victimización y miedo al crimen, mediante dos estrategias específicas: la prevención del delito y la participación ciudadana. En eso se diferencia del enfoque de seguridad pública, que eh, tiene elementos más, digamos, estadocéntricos, y no necesariamente tiene el énfasis en la prevención del delito, sino en la reacción, y no necesariamente tiene el énfasis en la participación ciudadana, ¿no? Sino en el enfoque central de los agentes del Estado. Y bueno, los actores dentro de esta definición están el Estado y la ciudadanía en un rol de corresponsabilidad, y los mecanismos están la prevención del delito y sobre todo la participación ciudadana. Y es en este último sentido, en el de la participación ciudadana, en el que se enfoca esta propuesta de investigación. Bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre el tema? Que en la Ciudad de México ha habido, se formalizó constitucionalmente el intento más bien, el concepto de seguridad ciudadana como un intento de seguridad con habilitación de derechos, en contraste con lo que habíamos visto del enfoque de seguridad pública. Eh, ¿Qué es lo que se ha aplicado en la Ciudad de México? Bueno, pues tenemos históricamente, tan solo en el siglo XXI, eh, empezamos con la estrategia de las ventanas rotas en el sexenio de Marcelo Ebrard. Después, el enfoque de prevención social de violencia, que fue un enfoque que acompañó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con el gobierno de la ciudad en turno. Sin embargo, eh, lo que nos dice la literatura es que existe una falta de evaluación de las políticas de seguridad, tanto a nivel federal como a nivel local. Es en ese sentido en el que pues hemos ordenado esta propuesta de investigación. ¿Qué otro elemento nos dice la literatura que falta? Eh, También, bueno, no existe necesariamente una vigilancia externa y un control civil de la policía. Y por último, y esas son investigaciones más recientes, existe una falta de confianza en las instituciones de seguridad, lo que se corrobora en todas las CENSIG. Y por último, digamos, todo lo que les estuve comentando es a nivel meso y a nivel micro, pero a nivel macro existen pendientes respecto a la reforma policial y el acompañamiento de una reforma policial que habilite derechos con un proceso de democratización. Entonces, eh, existe ahí un vínculo aparentemente roto entre una reforma policial civil y el proceso de democratización, tanto a nivel federal como específicamente en los procesos de democratización a nivel subnacional. Bueno, la pregunta descriptiva tiene que ver con cómo se configuran las prácticas de interacción ciudadana con el cuerpo policial en los consejos y juntas vecinales de estas dos alcaldías. Pero específicamente, y ya, digamos, dialogando con la literatura del Street Level Bureaucracy, lo que queremos conocer es cuáles son las estrategias de adaptativas cooperativas, es decir, el coping positivo, y cuáles son las estrategias adaptativas confrontativas, es decir, el coping negativo, en la interacción que existe entre el cuerpo policial y estas juntas vecinales o, digamos, los vecinos que viven en estas colonias. Esto es porque queremos conocer eh, cómo es que se implementa la política de seguridad ciudadana, teniendo como punto de partida que una parte esencial de la política de seguridad ciudadana tiene que ser la participación ciudadana. Queremos conocer cómo es que estas interacciones fomentan o no la participación ciudadana en la gestión cotidiana de la seguridad, ¿no? A nivel local. ¿Cómo se ha abordado? Se ha abordado desde la teoría organizacional, desde procesos de socialización, desde la antropología, desde la profesionalización de la práctica policial y cómo esto surge en las escuelas de mando policial. También se ha estudiado desde la ciencia política en torno al vínculo que habíamos dicho de reforma policial y democratización. Y por último, que este es el enfoque que utilizamos para esta investigación. Desde políticas públicas ha surgido el interés por estudiarlo como burocracia a nivel de calle. Y en ese sentido,
digamos, hay un cúmulo bastante interesante de investigaciones bastante recientes también que han surgido para estudiar la interacción policial o la acción policial como burocracias a nivel de calle. Entre ellas, destacó dos de este año. Una es por el otro ponente de esta misma mesa, Edgar Martínez, y otra por González Martínez del CIDE junto con Rick Peters. Bueno, ¿cuáles son las decisiones de investigación que tomamos para este estudio? En primer lugar, escoger el enfoque de seguridad ciudadana sobre el de seguridad pública. Después, en cuanto a la implementación de la política pública, vamos a utilizar el bottom-up en lugar del top-down. Y por último, la participación se iba a estudiar como un proceso de coproducción, que es un elemento que se distingue en la literatura de burocracia a nivel de calle por sobre las perspectivas que estudian a la participación como la participación institucionalizada o no institucionalizada, tal como lo menciona Lisa Sicardi en sus estudios pioneros sobre participación ciudadana en lo local, en la Ciudad de México, a principios de los 2000. Eh, bueno, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar en esta investigación? Lo dividimos en tres factores que inciden en la interacción policíaca, eh, eh, en que la interacción policíaca fomente la participación ciudadana. Existen factores institucionales, factores organizativos y factores sistémicos. Los factores institucionales tienen que ver con el apoyo institucional y económico del gobierno, principalmente municipal, al trabajo de campo. Factores organizativos que tienen que ver con las cargas administrativas y factores sistémicos que tienen que ver con el estrés ambiental de la zona de trabajo. Eh, eh, digamos, paradójicamente, el factor sistémico tiene que ver también con un elemento más de reacción psicológica y personal del cuerpo policíaco respecto al campo de aplicación de su trabajo. Bueno, y como variable dependiente, estos tres factores inciden en la cooperación de la ciudadanía con la autoridad, eh, lo que habíamos señalado que es un factor constitutivo de una política de seguridad ciudadana. Sin embargo, existen distintas relaciones. A mayor apoyo institucional, consideramos que tendría que existir mayor cooperación. Sin embargo, a mayor carga administrativa, tendería hipotéticamente a existir una menor cooperación entre la ciudadanía y la autoridad. Y a mayor estrés ambiental, igualmente idealmente tendría que existir una menor cooperación ciudadana entre la autoridad como elemento constitutivo. Bueno, la estrategia metodológica se basó en entrevistas semiestructuradas con miembros de la comunidad de agentes policiales. Se entrevistó a 8 agentes policiales, 4 en Benito Juárez y 4 en Iztapalapa, así como 10 líderes vecinales en ambas colonias. Eh, 5 en la colonia progresista y 5 en la colonia San Pedro de los Pinos. Y además, la selección de estas dos colonias fue mediante el el método comparado de los casos más similares. El método comparado de los casos más similares fue centrarse en dos colonias que tuvieran características sociodemográficas más similares, pero que tuvieran resultados distintos para así aislar los factores que nos permitirían explicar cuáles son esas variaciones, ¿no? Si tienen las mismas variables independientes o más o menos las mismas variables independientes, conocer cuáles son esos factores que hacen que la variable dependiente sea un tanto distinta, ¿no? Eh, bueno, no se utilizó el método de los casos más distintos, aunque esa sería otra forma interesante de aproximación al street level bureaucracy. Conocer en factores distintos qué es lo que implica que la interacción policial sea más o menos similar en distintas colonias, ¿no? Pero, bueno, eso será materia de otra investigación. Los resultados, eh, bueno, aquí están las dos colonias en las cuales se hizo el estudio. Eh, los resultados son distintos. Sin embargo, tienen ligeros puntos
de conexión entre ambas colonias. En Iztapalapa existe una menor percepción de cooperación con la ciudadanía y la relación más bien es llevada por una desconfianza de la autoridad hacia los ciudadanos. Eh, por otro lado, en la colonia San Pedro de los Pinos existe una mayor percepción de cooperación en la ciudadanía, pero esta mayor percepción de cooperación en la ciudadanía se enfoca en unos pocos vecinos que, digamos, acaparan o centralizan la participación ciudadana dentro de los consejos vecinales. Eh, lo cual constituirá, bueno, como veremos a continuación, un factor de estresor para los cuerpos policiales, a comparación del factor de estrés ambiental eh, eh, de los cuerpos policiales en Iztapalapa, que tiene que ver más con el entorno. Eh, bueno, en la colonia que estudiamos en Iztapalapa, pese a que no existe mucho riesgo en la colonia, no necesariamente hay incentivos para cooperar, precisamente porque no existe una cooperación al alza de los vecinos, ¿no? Sino más bien la base de la relación entre la autoridad y los vecinos se basa en la mutua desconfianza. Y eso pese a que no existe una percepción alta de riesgo en la colonia, de acuerdo con las entrevistas, ni entre, ni entre las autoridades, ni entre los vecinos. Eh, bueno, por otro lado, en Benito Juárez existen ciertos incentivos patrocinados por la alcaldía para implementar objetivos de la política de seguridad. Esto es bastante interesante porque, aunque también existen incentivos de parte de la alcaldía en Iztapalapa, estos no se ven como, digamos, incentivos suficientes como para, para ejercer una mayor interacción o, digamos, traspasar los límites que les impone la desconfianza originaria, ¿no? Eh, por otro lado, aunque en Iztapalapa, aunque patrullar la colonia de noche no es considerado especialmente peligroso, sí es considerado un castigo respecto a ciertas conductas, ¿no? Este, lo que quiere decir que existen más incentivos, digamos, negativos o castigos que incentivos. Por el otro lado, en las colonias de Benito Juárez, de acuerdo con las entrevistas, parece que existen más incentivos que posibles castigos. Pero, de nuevo, esto no necesariamente tiene que ver también con el diseño institucional de la alcaldía, una alcaldía respecto a una alcaldía B, sino más bien respecto a las desigualdades socioeconómicas originarias de, de cada contexto geográfico específico. Y bueno, se escogieron estas dos colonias porque eran las que eran más parecidas sociodemográficamente entre sí. Sin embargo, se escogieron estas dos alcaldías porque había pues algo bastante interesante respecto a una variable de control que es o ya sea un gobierno yuxtapuesto, como lo es la Benito Juárez, en el cual el gobierno federal y estatal son morenistas, pero la alcaldía es panista, respecto a un gobierno integrado donde a nivel federal, subnacional y en la alcaldía el gobierno es morenista. Bueno, encontramos que no necesariamente existe un mejor desempeño si el gobierno es integrado, eh, ya que existió una mejor interacción vecinal en un gobierno yuxtapuesto, pero no fue tampoco necesariamente por las acciones o los incentivos de la alcaldía, digamos, de corte panista, sino por las condiciones originarias de desigualdad socioeconómica entre Iztapalapa y Benito Juárez. Eh, bueno, las estrategias adaptativas que fomentaron una mayor participación ciudadana fueron un mayor apoyo institucional por parte de la alcaldía y pues la ciudad, y también una división de trabajo administrativo que implicó una menor carga para los policías. Esta parte de la división del trabajo administrativo tampoco no tiene necesariamente que ver con los ordenamientos organizacionales de la ciudad, sino más bien con ciertos incentivos de parte de la alcaldía.
y se encontró que existen condiciones ambientales estables, es decir, para ambas alcaldías, es decir, en ambas alcaldías, perdón, en ambas colonias saben más o menos qué esperar y el riesgo percibido no es muy alto, ¿no? Entonces, ese factor es un tanto menos desechable. Pero encontramos entonces que eh, los factores institucionales y ambientales son los que tienen una mayor incidencia en, en la cooperación de las autoridades para con la población vecinal. Y bueno, eh, más o menos las conclusiones indican que contradicen la idea de que los factores federales son completamente determinantes en la implementación de políticas de seguridad y se sugiere que el contexto local, pero hago énfasis en que es el contexto local más allá incluso que ciertas acciones de los gobiernos locales, lo que tiene un papel más significativo. Esto tiene que ver con la hipótesis que tiene precisamente Rick Peters sobre que eh, la implementación de políticas públicas desde el street level bureaucracy reproduce ciertas desigualdades sociales, más por el contexto que por la intención de reproducirlas. Y por otro lado, cuestionan la efectividad de la implementación de políticas públicas, aquellas que tendrían una menor efectividad en un gobierno yuxtapuesto respecto a un gobierno integrado. Esto al menos en la Ciudad de México, porque como se ha visto en estudios como Votos, Drogas y Violencia de Trejo y Ley del 2020, pues los gobiernos yuxtapuestos sí tienen eh, mayores niveles de violencia, ¿no? Pero eso es, digamos, en un contexto distinto de la Ciudad de México. Eh, y bueno, ya repasamos brevemente también lo que fueron las conclusiones. Eh, y bueno, hay dos preguntas que surgen como para investigaciones futuras. Es cómo influyen los factores externos, como las políticas federales o cambios en la administración subnacional, en la implementación de políticas en las colonias, ¿no? Que esto tiene que ver un poco con lo que ya comentaba el doctor Oscar López. Y por otro lado es cómo varía la percepción de la seguridad entre diferentes grupos demográficos dentro de las colonias estudiadas. Esto es porque eh, fuimos a estudiar a las organizaciones vecinales, pero estas organizaciones vecinales no están heterogéneamente compuestas, ¿no? Sino que tienen pues factores muy homogéneos de composición y eso podría explicar el porqué de su alta tasa de participación entre esos sectores bastante homogéneos que la conforman. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Voy a cerrar. Ya no se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. De acuerdo. Sí, y ahora vamos con la última ponencia de esta mesa 8. Esta mesa 8 que recuerdo es titulada Gestión de la Seguridad Pública en Territorios Locales dentro del 13º Congreso de la Red IGLOM. Y eh, el maestro Edgar Martínez Gómez, eh, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, nos expondrá la ponencia titulada La Policía de Cuernavaca, un análisis top-down de la seguridad ciudadana. Eh, Le cedo la palabra, maestro Edgar Martínez. Hola, ¿qué tal? Ya me escucho, ¿verdad? Buenos días a todas y todos. Bueno, es muy significativo empezar la presentación de esta ponencia que he propuesto en este congreso, después de haber escuchado a los colegas, evidentemente identificando algunas regularidades en el campo de estudio de la seguridad ciudadana. Entonces, en ese sentido, encuentro un espacio significativo
Voy a compartir mi presentación que tengo preparado. No sé si ya es visible. Bueno, creo Sí, que ya sé. algunos elementos en el campo de estudios de la gestión de la seguridad ciudadana y de la policía ya han sido señaladas por los colegas, entonces posiblemente sea más rápida, más sucinta mi presentación. Y en principio quisiera señalar, bueno, la estructura que tiene la ponencia, que tiene que ver un poco con los antecedentes de la investigación, el enfoque de implementación top-down, el caso de la policía de proximidad, el análisis de categorías y algunas conclusiones. Bueno, respecto a los antecedentes, eh, como seguramente ustedes sabrán, hay un caso paradigmático en el campo de las reformas de seguridad ciudadana en la gestión local. Y uno de esos casos paradigmáticos es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, que ha tenido un proceso de implementación importante, de largo aliento, respecto a la policía de proximidad vecinal que se implementa por lo menos desde el año 2003 y tiene vigencia hasta la actualidad. Es un tema en el cual yo me involucré buscando igual responder a alguna pregunta similar a la de Héctor sobre cómo se socializa o cómo se implementa la proximidad vecinal. Y este tipo de preguntas sugiere el análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces yo desarrollé un análisis cualitativo respecto a los encuentros entre ciudadanía y policía en las llamadas redes vecinales que se implementan en Ciudad Nezahualcóyotl. Y son puntos de encuentro en donde uno puede rescatar información cualitativamente valiosa sobre cómo interviene una policía capacitada para producir confianza, como ustedes han señalado en este tipo de reformas, y para intentar disminuir la percepción de inseguridad. Aunque los objetivos están claramente establecidos en algunas de las más importantes reformas de seguridad ciudadana de los últimos años, la verdad es que cuando uno se aproxima al trabajo de campo y escucha los diferentes discursos en los encuentros entre policía y ciudadanía, puede identificar las brechas que hay entre las buenas intenciones de reformar a las policías y la complejidad que sobrepasa pues esos objetivos que se plantean las policías. Yo también me he acogido, me he adaptado a un enfoque de burocracias de nivel de calle en los últimos años porque me parece pertinente, además de que hay una agenda académica que ha venido impulsando desde el CIDE y desde la UNAM. Su aplicación en este tipo de estudios de burocracias literalmente en calles, ¿no? No solamente las policías, sino también abogadas, abogados, trabajadores sociales, personal educativo. Entonces, de alguna manera el contexto me orilló a la aplicación y adaptación de este enfoque de burocracias de nivel de calle. Sin embargo, después de haber agotado mi participación en este estudio, en el caso de Nezahualcóyotl, que es un campo de estudios que no se ha agotado, que sigue dando mucha información, decidí preguntarme acerca de los demás municipios o localidades que implementan reformas de seguridad ciudadana y que, como ustedes han destacado, pues hay un conjunto amplio de adversidades y obstáculos para la implementación. Eh, en los últimos años, después de estas experiencias, como el caso de Nezahualcóyotl, podemos encontrar otro tipo de experiencias, ¿no? Como Proxpol o proximidad policial en el municipio de General de Escobedo, en Nuevo León, que es uno de los casos también paradigmáticos en los cuales se ha implementado la reforma de seguridad ciudadana. Y también en el caso de la Ciudad de México, ha sido una reforma intermitente, pero finalmente con la nueva constitución de la Ciudad de México se plantea y queda dentro del cuerpo
constitucional a nivel local, pues la cuestión de la seguridad ciudadana, ¿no? E incluso se sustituye esta noción de seguridad pública, como apuntaba Héctor, que tiene un carácter o una orientación estadocéntrica, ¿no? Por una de corte ciudadano, antropocéntrico, dice la literatura, que apela no solamente a la centralidad del individuo, sino que también, en el caso de la Ciudad de México, reivindicar los derechos, como los derechos humanos y derechos sociales, ¿no? Y entonces desde los últimos 7, 8 años han habido importantes reformas y hoy hay una diversidad de municipios que son incontables, en los cuales se ha implementado algún tipo de reforma en materia de seguridad ciudadana. Eh, la conferencia que mencionó Oscar, el doctor Oscar, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizó una prueba piloto justamente a partir de 2016 sobre la proximidad policial y, y hubo una coordinación muy interesante con al menos 16 municipios. Nombro algunos de los que participaron, ¿no? General de Escobedo, Naucalpan, Cuernavaca, Guadalajara, Morelia, Guanajuato capital, para justamente conformar una coalición promotora de proximidad policial como un mecanismo para reformar la seguridad ciudadana. Se comenzó esta prueba piloto, repito, a partir de 2016 y mientras había una serie de análisis y balances respecto a la implementación en estos 16 municipios de prácticas a la proximidad policial, posteriormente en 2020 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual se propone articular esfuerzos entre los diferentes actores involucrados en la gestión de la policía para reducir la impunidad, la alta tasa de impunidad y favorecer la justicia cívica, en efecto. Y cambió justamente por este diagnóstico que ustedes han señalado sobre los problemas de coordinación entre diferentes actores, el componente coordinación por el componente articulación de diferentes esfuerzos con el fin de que se respetaran las jurisdicciones. El asunto es que comparando este modelo nacional de policía y justicia cívica con el modelo nacional de proximidad policial, pues el modelo nacional fue aprobado en 2019, les decía, por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para posteriormente pasar al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Todavía estaba como secretario de Seguridad a nivel federal el hoy gobernador del estado de Sonora, y él estuvo presente en esa reunión y uno de los actores claves para esta aprobación fue justamente el municipio de Nezahualcóyotl por el entonces alcalde Juan Hugo de la Rosa, que presidía la Conferencia Nacional de Seguridad Pública y Municipal. Entonces, esto jamás pasó, este modelo nacional impulsado por la coalición de municipios, no pasó al Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, quedó avalado por las autoridades encargadas de gestionar la seguridad pública a nivel local el modelo, pero no fue aprobado por el ente máximo de coordinación en términos de seguridad pública en el país. Entonces, pues que está aprobado, pero quedó un poco en el olvido y los esfuerzos se han concentrado en el modelo nacional de policía y justicia cívica. Y fíjense que los objetivos del modelo nacional de proximidad policial planteaban al menos dos objetivos que tienen que ver justamente con la seguridad ciudadana. El principio tenía que ver con mejorar la confianza entre policía y ciudadana, que es uno de los esfuerzos más recurrentes en este tipo de reformas.
Y el segundo tenía que ver con disminuir, nos planteaba el doctor Oscar, pues este problema de percepción de inseguridad que está presente en algunas ciudades importantes, ¿no? Y que a nivel nacional también demuestra una alta percepción de inseguridad. Entonces, en ese entonces, en 2019, eran como los objetivos principales y concretos. A diferencia del modelo nacional de policía y justicia cívica, pues este planteaba objetivos muy ambiciosos y probablemente, como nos dice la teoría de implementación de políticas públicas, los objetivos sumamente ambiciosos y generales, pues seguramente presenten mayores complicaciones y obstáculos ahora a la hora de implementarse, ¿no? Algo así señaló, por ejemplo, Guillermo Cepeda Lecuna en su análisis de la implementación de la reforma de justicia y seguridad pública implementada a partir de 2008, era una reforma que planteaba objetivos muy ambiciosos y que en la práctica, en la operacionalización, pues era muy difícil que se implementara. Entonces, este es uno de los problemas importantes que hoy en día hay. Bueno, entonces a raíz de como este marco contextual de este análisis, yo propuse empezar a explorar la implementación de reformas de policía en el caso de Cuernavaca, Morelos, y el enfoque de implementación presenta pues una perspectiva dual de análisis, ¿no? Una que tiene que ver con el análisis top-down, que es descendente, de arriba hacia abajo, y el análisis bottom-up, que tiene que ver más con las prácticas de quienes operan en el día a día las políticas públicas. Héctor señalaba al street level bureaucrats, ¿no? Que es su denominación anglosajona por Michael Lipsky. Bueno, entonces yo como estoy explorando, justamente estoy en trabajo de campo, la cuestión de la implementación de reformas policiales, pues me adherí a los objetivos, el contexto y la organización de la gestión de la seguridad, que tiene que ver con la vertiente más cercana al top-down, a la forma en que desciende las políticas públicas. Y fíjense que entonces seleccioné un caso. Bueno, les comparto este esquema, por ejemplo, este esquema que igual muestra la dualidad que tiene el enfoque de implementación. Es de Cepeda Lecuna, justamente de su análisis a la reforma de justicia y seguridad pública. Y bueno, hace un balance sobre los diferentes modelos en implementación de políticas públicas e identifica que hay una perspectiva top-down, pero sin que estuviera en ese entonces la agenda de estudios desde el bottom-up, desde lo ascendente, incluyó una cuarta dimensión a su modelo que tiene que ver con la organización, las organizaciones burocráticas y la capacitación que tienen aquellas personas que operan en el día a día las políticas públicas. Entonces, la exploración al caso de la policía de Cuernavaca la comencé en el año 2023, en otoño de 2023, y decidí empezar por involucrarme y contactar a aquellas personas que se encargan de la gestión de la prevención social de la violencia y la prevención de la delincuencia, así como las personas que están a cargo, que son responsables de los mandos policiales, ¿no? Y también decidí contactar a una organización ciudadana que se encarga de observar el ejercicio y la implementación de las políticas públicas, y esto lo hice de manera semiestructurada, a través de técnicas de entrevistas semiestructuradas. Bueno, ahí hay algunas imágenes del trabajo de campo que he hecho con policías y con la institución, y para poder de alguna manera analizar la evidencia empírica en campo a través de estos encuentros con las personas encargadas de la gestión policial, pues realicé una categorización de mi información a partir de contexto, objetivos,
e implementación de las políticas públicas. Y fíjense, sin meterme tanto a la literatura, más bien desde una perspectiva, teoría fundamentada en datos, fue encontrando elementos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del contexto, cuando me involucré con el Observatorio Ciudadano, sin revisar la teoría y los antecedentes que hay respecto a la policía de Cuernavaca, ellos mismos me iban dibujando un panorama del campo local de la seguridad. Y en principio, al igual que a nivel nacional, coexisten dos visiones de seguridad, una muy estadocéntrica y una más asociada con la proximidad ciudadana. En Cuernavaca encontré que han coexistido dos modelos, ¿no? Uno centralizado, que apela al mando único, que como ustedes saben, el mando único policial es un modelo que se ha intentado implementar desde Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, pero nunca ha encontrado formalidad, pero hay algunos casos, ¿no? Como en el caso de Jalisco, el caso de Nuevo León, el caso de Cuernavaca. Entonces, la policía local, en el caso de Cuernavaca, ha sido intermitente y posiblemente tiene que ver con este entendimiento de los gobiernos yuxtapuestos. En el caso de Cuernavaca, en 2019, se crea la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, CEPRAC, con la intención de quitar los policías o la gestión policial al entonces gobernador Graco Ramírez y que Cuernavaca contara con su propia policía. Sin embargo, cuando se da este proceso, pues la policía local, la CEPRAC, cuando recupera su jurisdicción, que está planteada en el artículo 115 constitucional, su responsabilidad en materia de gestión policial y de tránsito, pues queda en condiciones muy precarias, ¿no? Ni siquiera las patrullas funcionaban, el personal policial era sumamente minoritario, etcétera. Pero bueno, a partir de 2019 se recupera la gestión local de la seguridad y hasta la actualidad sigue vigente la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. En ese entonces, cuando se recuperó el mando local de la policía, había al menos 200 policías. Hoy han incrementado intermitentemente el número de elementos y llegan a más de 300 policías. Bueno, el contexto en el que se enfrentan las policías de Cuernavaca, pues es un contexto en donde la incidencia delictiva y la tasa de homicidios ha ido en aumento durante los últimos 5 años. También, en parte, la organización policial adjudica la complejidad del problema de la violencia a la geografía y el crecimiento poblacional que ha habido en la zona metropolitana de Cuernavaca, un poco también relacionado con la densidad y la posición turística que tiene Cuernavaca. Hay problemas económicos, culturales y de hacinamiento en el ámbito familiar. También es un problema. Hay violencia comunitaria y ambiental. Y eso genera en que se normalicen algunas prácticas, pero también han aumentado el número de casos de feminicidios. Entonces es un escenario complejo y adverso de inseguridad y violencia construido a partir de la percepción de quienes se encargan de gestionar socialmente la violencia y la delincuencia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de quienes se encargan de gestionar la seguridad en Cuernavaca, los objetivos son muy claros de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Sin embargo, la falta de personal, los excesos que hay en el tiempo de trabajo y el escenario diverso al que se enfrentan, pues hace muy difícil que los objetivos en materia de seguridad ciudadana pues se implementen o se hagan efectivos de manera sólida.
Bueno, y en ese sentido, las policías con las que he tenido contacto en Cuernavaca encuentran objetivos muy diversos en la forma en que se implementa la policía. Hay objetivos tan diversos, algunos entienden que el objetivo es hacer simplemente presencia policial, otros entienden que se requiere, sí, Héctor. Perdón, le quedan 2 minutos. Si gusta, Ok, para que bueno, vayamos concluyendo. cerrando. Muchas. Entonces, para ser muy sucinto, pues hay una diversidad de comprensión e interpretación sobre los objetivos y al haber esta amplia diversidad, pues hay problemas para implementar las acciones. También las capacitaciones, pues no son tan sólidas. Hay diversidad de policías que tienen más de un año de haberse capacitado y algunas de esas capacitaciones, pues son muy efímeras. Bueno, entre los problemas de implementación, me voy a las conclusiones, tiene que ver con la falta de recursos y personal, son insuficientes el número de policías, hay una carga administrativa y burocrática principalmente en el ejercicio de puestas a disposición, muchas complicaciones y choques con el Ministerio Público y eso que se busca articular. Hay descoordinación institucional entre la Policía Estatal y la Policía Municipal. La capacitación, pues como les decía, repito, es muy efímera. La relación con la comunidad es muy limitada, casi no tienen facilidad de comunicación. Y hay desafíos en el tema de la violencia de género, que es un tema poco reconocido dentro de la operación de seguridad ciudadana por parte de las policías. Entonces sería más o menos como la presentación de los hallazgos que he venido teniendo en la policía de Cuernavaca. Muchas gracias, maestro Edgar. Fue una presentación también bastante interesante y que dialoga también bastante con las primeras 2 ponencias que hemos tenido en esta mesa. Eh, si gustan, ahora podemos pasar a la, a la sesión de preguntas. Si tienen algún elemento que quisieran compartir, ampliar o preguntar respecto a sus ponencias o respecto a las ponencias de alguno de nuestros colegas, pues está abierto el micrófono. Y si gustan, también podríamos retomar alguna de las preguntas que nos estarían haciendo desde Facebook. Pero primero quería preguntarles si ustedes tienen alguna cuestión o algún elemento que quisieran abonar respecto a sus propias ponencias En mi caso, no, o respecto gracias. a ponencias de algún colega. Eh, Permítanme un momento. eh, es que teníamos algunas preguntas en Facebook. No, me parece que ya están respondidas. Eh, Sí, bueno, tenía un comentario. Me pareció bastante interesante la forma en cómo el doctor Oscar López llamó a esta contradicción que existe en la práctica, ¿no? Entre lo que mandata el artículo 115, pero lo que se presenta en la práctica en el Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la no inclusión de los gobiernos municipales. Y es algo eh, es algo que me parece muy relevante porque, bueno, mi objeto de estudio fue en la Ciudad de México y existen ciertas otras condiciones respecto a
de las alcaldías respecto a otros municipios. Sin embargo, aún así, eh, digamos, se ve la disparidad que existe tanto entre alcaldías como del poder que pueda tener de injerencia en la organización de los asuntos policíacos la alcaldía respecto al gobierno de la ciudad. Eh, eh, por ejemplo, justo lo de la reforma que se aprobó ayer del artículo 21 constitucional, que también señaló el doctor Oscar, me parece importante justo por el punto que mencionaba el doctor Oscar respecto a la concentración de facultades y capacidades a nivel federal, ¿no? Este, de nuevo, me parece que son reformas que tienden a la centralización de las capacidades civiles. Y del lado del maestro Edgar Martínez, me parece muy interesante también su aproximación desde el top-down y desde un nivel meso en cuanto a la implementación de políticas de proximidad desde los factores organizacionales, ¿no? Este, y justo algo que también mencionó el maestro Edgar Martínez es, eh, digamos, la gran cantidad de oportunidades que tenemos para hacer investigación desde lo local y para complementar ese gran rompecabezas que implica conocer el estado de la situación de la seguridad y de la implementación de políticas de seguridad desde lo local, reconociendo algo que, por ejemplo, salió también en mis conclusiones, reconociendo las desigualdades particulares que tienen cada contexto territorial y que incluso las intervenciones gubernamentales, a veces más allá que contribuir a la resolución de ciertos problemas, a veces contribuyen, no necesariamente buscándolo, pero a perpetuar desigualdades sociales, ¿no? Este, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo sobre nuestra mesa. Bueno, hola nuevamente, colegas, nos podemos tutear con todo gusto, ¿no? Mire, lo que pasa que ahora sí que habiendo estudiado el municipio en otros ámbitos, resulta algo muy curioso, ¿no? Que tenemos problemas de diseño institucional y constitucional. ¿A qué me refiero? Primero que nada, si notamos, solamente al gobierno federal y al gobierno municipal se le asignan atribuciones específicas, ¿no? Los gobiernos estatales le dice la Constitución todo lo que no pueden hacer. Pero bueno, el municipio como parte del Estado y en esta materia de seguridad le corresponde la policía preventiva municipal y como parte del Estado tiene que participar en la materia. Sin embargo, a la hora de las decisiones, fíjese, a la hora de las decisiones no aparece en el mapa porque no está en el Consejo Nacional de Seguridad una representación. Y a la hora también de la implementación, hablemos del presupuesto, realmente pues está sujeto a decisiones centrales si le otorgan o no más presupuesto en la materia. ¿Eh? Y la mayor carga de la inseguridad pues está en los municipios, en las ciudades, en los centros urbanos. ¿Ok? Y, por ejemplo, ahora que hubo una reforma a la Constitución en esta materia que no la he revisado en detalle, pero no veo que, bueno, ahora el municipio también lo apoyamos, ¿no? Explico, entonces, ahí está lo que, pues, todos sabemos es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que mientras esa parte no se revierta, pues es bastante complicado en los gobiernos municipales tener más herramientas e instrumentos para atender la seguridad, si bien no se puede desconocer, como ya lo expuso aquí Edgar, y también Ulises, lo creativos que son para buscar alternativas que permitan involucrar a la comunidad para atender la materia. Pero digo, esa parte de centralización y recentralización, pues no vemos que ayude o contribuya para que haya mayor seguridad en los espacios municipales y que tenga mayor relevancia en la materia
los ayuntamientos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Eh, bueno, sí, me gustaría preguntar si no hay un último comentario respecto a nuestra mesa o las ponencias. Bueno, de no ser así, entonces concluimos nuestra mesa 8, que se tituló Gestión de la Seguridad Pública en Territorios Locales, que formó parte del 13º Congreso de la Red IGLOM, Gobiernos Locales en la Contingencia, Cambio Climático, Inseguridad y Cambios Postelectorales. Agradezco muchísimo al doctor Oscar López Chan, al maestro Edgar Martínez Gómez y a la Red IGLOM por el espacio en el cual pudimos compartir nuestras investigaciones. Bueno, sin más por el momento, les los saludo y un enorme gusto conocerlos. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otros espacios. Igualmente, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Un gusto conocerlos. Igualmente.